Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Body. En el capítulo anterior habíamos hecho algunas preguntas un poco más profundas, que las pudiste responder muy bien. Creo. Más o menos. Pero bueno, en el capítulo de hoy hay otro tema, que es la meditación. La clave de cada ser humano, donde meditar te lleva a descubrir realmente quién sos, esa esencia que veníamos hablando en todos los capítulos, de esa famosa esencia que tapamos cuando nacemos. O sea, no, en el transcurso de nuestro crecimiento. Bueno, estos son los pelos del gato. Y entonces, ¿qué va pasando? Que esas armaduras, defensas de ese dolor, lo vamos tapando. Entonces, con la meditación empezamos a calmar el sistema nervioso. El sistema nervioso es en cuanto nos engendra nuestros padres, que entra el óvulo y el espermatozoide entra en el óvulo, mejor dicho, se crea primero el sistema nervioso, que es donde está toda la información de quiénes somos nosotros. Entonces, cuando nosotros meditamos, nos relajamos a tal estado que el sistema nervioso empieza a bajar y podemos controlar qué va sucediendo en el día, porque tenemos otra visión. Al estar tranquilos, a bajar los decibeles, vemos una visión diferente de la vida, los mensajes, por dónde hay que ir, si hay que mostrar un sentimiento o algo, lo podemos hacer sin dolor, ¿no? Porque se trata de eso. Vamos a contar las experiencias nuestras, ¿no? Sí, a mí me cambió mucho la vida empezar a meditar. Yo empecé a meditar en el 2018, 8 años ya. Y las primeras experiencias, obviamente uno cuando dice, bueno, ¿qué onda la meditación? Se piensa que es dejar la cabeza en blanco, no tener pensamientos, y si no es así, de esa manera, está mal. Claro. Eso es lo que pensamos al principio, pero bueno, a medida que va transcurriendo el tiempo, las experiencias y la práctica se vuelven cada vez más interesante. Bueno, Hay que seguir las preguntas. sí, antes de las preguntas, o largamos alguna experiencia. ¿Vos cuándo empezaste a meditar? Bueno, todo el mundo se piensa que yo empecé a meditar desde muy temprana edad. Desde los 9 meses. Claro, más o menos. Y no fue así. Si bien estaba despierta de que tenía otros conocimientos que mis amigos y mis familiares no conocían, eh, esos conocimientos que yo traía y hablaba y decía fueron censurados, muy censurados por mi mamá principalmente, mi papá ajeno al tema. Entonces, claro, se creen que uno meditaba. Y yo en ese entonces meditaba de una forma diferente a lo que hago hoy, ¿no? Que cerraba los ojos y le pedía a Dios, en ese entonces madre y padre católicos, entonces le pedía a Dios que me ayude, que me muestre el camino, que por qué yo era tan diferente a los demás. Y siempre me basé en eso, en hablar con él y decirle a él que me guíe, que me muestre. Y era una forma de meditar, si no bien no era la tradicional y la consciente. Y me manejé muchos años de esa manera, hasta que alrededor, oh, vamos a decir más o menos, alrededor de los 2002, más o menos, ahí ya empecé a hacer bien lo que es una meditación, ¿no? Si bien antes también meditaba mirando el mar, yo tengo mucha conexión con el agua, entonces mirando el mar y quedándome horas y horas mirando el mar es meditar. A otros lo hacen a nivel mirando el fuego, que los tranquiliza. Es toda aquella acción que haces que te tranquilice el sistema nervioso, ¿no? Hay gente que va en la ruta y va mirando hacia los costados y se va tranquilizando. Seguramente que ahora van a empezar ustedes a darse cuenta de cómo meditaban, que era inconscientemente, pero se estaban meditando. Sí, o quedarte colgado mirando un punto fijo. Claro, la mente en blanco que decís, ay, mira, me quedé unos segundos en blanco. Entonces yo empecé más o menos bien tradicionalmente a esa edad. Bien. Bueno, ¿qué hace que una práctica de meditación sea realmente auténtica,
más allá de la técnica o de hacerlo bien? No existe el hacerlo bien. Cada uno tiene que adaptarlo a cada uno, ¿no? No, pero mucha gente, ay no, está mal, porque cierro los ojos y no me puedo concentrar y los pensamientos van y vienen. Y bueno, Porque aclarar un poco eso, que claro, somos todos. claro, pero ¿por qué hacemos eso? Porque hay mucha información de los monjes tibetanos, que como los hacían ellos, que son nuestros referentes, y no es así. Vivimos en una sociedad, lo cual quiere decir que tenemos que adaptarnos a ella. Si yo nunca practiqué yoga, nunca practiqué estiramiento y demás, yo me voy a poner en posición loto, me voy a calambrar, voy a estar pensando en que me duelen los pies, las piernas, la columna, la espalda, y no es así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es buscarte un lugar cómodo. Una vez que te buscas el lugar cómodo, encontrar primero la relajación de tu cuerpo y luego de la mente, pero primero el cuerpo se tiene que relajar. Entonces, no hay nada que esté bien ni no hay nada que esté mal. Si no vi, no esto, no lo otro, no pasa nada. Es el principio de una meditación. ¿A quién no le pasó? No, y al principio decís, bueno, me prendo un saumerio, bueno, me tengo que sentar así, bueno, que la espalda derecha, bueno, que yo hoy, chicos, medito sentada así sin música, sin nada, pues ya después con el paso del tiempo te vas Claro. dando cuenta que hay cosas que no. Pero bueno, El ritual ese famoso, que si yo prendo el saumerio, me pongo la musiquita la y la velita, velita y la cuestión es que después no vas a tener la velita, no vas a tener la musiquita, no vas a tener el saumerio, ¿y qué hacemos? Te toca meditar como a mí, 12 horas de vuelo en un avión, ¿y dónde vas? Y en el lugar o al baño. Entonces, te tenés que ir adaptando. Entonces, no siempre en la misma forma, de la misma manera, con la misma persona. A veces la misma persona te sirve por el tono de voz. Al tener el tono de voz, vos ya lo tenés incorporado y te es más fácil. Hasta que vos hagas tu propia meditación. ¿cuál es la transformación más profunda que puede experimentar una persona que medita de forma constante? Y es inmensa. Es muy grande, porque ya estás abriendo una faceta en tu vida, esa esencia está saliendo mucho a flot y empezás a tener otra percepción de la vida, empezás a ver las cosas diferentes, empezás a tener sentido lo que te lees, lo que buscas, como esto de bajar el sistema nervioso, de encontrarte con tu esencia. Entonces te encontrás en un estado de tanta paz y tranquilidad que te pasan las cosas y vos decís, ¿esa soy yo que no estoy reaccionando? ¿Esa soy yo que no está, que le importa tres bledos? Esa es una gran transformación. Que empezás a no ocuparte más de los demás, sino más de vos, a prestarte atención más vos, que no vale la pena enojarme con esa persona, no vale la pena gritar, no vale la pena hablar de esa manera. No es que voy a meditar y me voy a volver zen de un día para el otro, es algo que lleva mucho tiempo, lleva tiempo. Pero sí, a mí me sirvió mucho. Volver a eje y sobre todo con la ansiedad, que creo que hoy es un tema que pasa mucho, el tema de los pensamientos, mucha gente con TDA, que pensamientos todo el tiempo. Bueno, es parar un poco la pelota y decir, por lo menos 5 minutos. El otro día le dije a una amiga, me dice, me está pasando esto, esto y esto, me siento totalmente encerrada, me siento angustiada, estoy ansiosa. Bueno, lo principal es respiraciones conscientes y la meditación, que es lo que te va a bajar. Después, obviamente, los pensamientos yo creo que van a estar siempre porque es normal, nos sigue pasando a nosotras. Yo Pero creo sí, que es normal y es algo, yo tengo que ir a la verdulería, te pasa, pero bueno, se trata también de observar el pensamiento más, hoy, ahora dije una estupidez, ¿no? Pero puede ser un pensamiento más profundo. Y hasta de hecho creo que está bueno tener pensamientos más profundos por una cuestión de que también mediante la meditación sanamos. lo que pasa es que meditar, hay millones de maneras de meditar y no es que yo tengo que seguir siempre el librito.
la meditación tradicional y la que hago desde que empecé, no. Meditación de niveles de meditación en uno mismo y solo hay millones. Una es la tradicional de irte a un paisaje, al cual vas al paisaje y te desconectas de todo y tu cuerpo se relajó y tu mente está distraída con el paisaje que vos le estás mostrando. Otra meditación es ver colores, que es la más común y demás. Entonces, una persona que es totalmente racional no va a ver colores. Entonces va a decir, esto es una porquería, esto es una basura, yo no veo nada. ¿Qué color me hablas? Y yo lo único que vi negro. Sí, habrá de esos. Entonces, eso se llama frustración. Entonces, esa meditación no es para esa persona. ¿Cuál le vas a esa persona? A la persona racional le tenés que ir por el lado racional, de cosas que conozca la persona. Entonces, le conviene una de paisaje. Entonces, ¿toda la vida va a ser paisaje? No, hasta que calle su parte racional de su cerebro. Entonces, ahí sí vas a poder ir a los colores. Y lo más lindas meditaciones no son solo las de los colores, las de las energías. Es cuando vas al mundo donde vos pertenecés. Es donde empezás a entrar al campo mayor de tu yo superior. Y para llegar a eso tenés que meditar. Y meditar todos los días. Y cuando llegás a eso ya empezás vos a manejar tu vida. Empezás a entender esto de crear vos el creador de tu vida. Entonces, en esos niveles que vos lográs por meditar todos los días, es donde estás en un lugar hermosísimo, donde no querés volver, donde no querés hacer nada. Pero están las tradicionales, que son las que te llevan a eso. Vamos a hablar de Einstein. Einstein tradición, que decimos, ¿qué hacía él? Y él meditaba. ¿Qué meditaba? Lo que ella decía, sus problemas, los problemas, cómo resolver, cómo le venía, cómo hacer los proyectos y demás. Se ponía una piedra en la mano, la agarraba, se ponía en un sillón cómodo, él cerraba los ojos y empezaba a meditar, a resolver el tema que estaba haciendo en su proyecto. Cuando la piedra se le caía de la mano, quería decir que ya pasó otro estadio en el cual, que ya estamos hablando de un estadio de sueño, que estamos ya llegando a la zona de gamma, donde ahí ya no ves ni nada, sino que es mente en blanco. Esa piedra le avisaba que él había salido de esa frecuencia y se agachaba, volvía a agarrar la piedra y volvía a entrar en el estado de la frecuencia teta, que es el ideal para llegar a esas conclusiones y demás. Porque bien, nosotros la información de quiénes somos y de todas nuestras vidas pasadas las trajo el sistema nervioso. ¿Y dónde las colocó? En el hemisferio derecho del cerebro, donde está toda la información de la creatividad. Por eso se abren los sueños, que vos soñás cosas que van a suceder, y cuando creas un cuadro, una película, ¿cuántas películas hay que hoy las miramos y decimos, wow, esa era de mi época y decíamos que era fantástica, y hoy existe eso? Por ejemplo, hay muchas películas. La de mi época era Volver al Futuro. Después está Matrix, después está Avatar, hay millones de películas donde nos dan información adelantada. Así que bueno, mira si hay niveles de meditación y formas de meditar. Por eso que cuando meditas y viene el diálogo interno que decís vos, que comprar las papas, comprar esto, comprar lo otro, es normal. ¿Por qué nos cuesta tanto estar en silencio con nosotros mismos? Porque no estamos acostumbrados. Porque no estamos acostumbrados. No nos enseñaron el silencio. Nos enseñaron al barullo. Vivimos en un mundo de barullo. Cuando vos nacés, ¿qué dice el médico? ¡Ay, qué hermosa, una hermosa nena! Y todos vienen a verte a la cama, vos estás hecha papilla y todos vienen a ver al bebé y el bebé escucha barullo, grito. Y a veces decimos silencio, silencio, que lo queremos hacer dormir. Sí, dura 2 segundos, que vino la abuela, lo agarró. Entonces vivimos en un mundo de barullo y estamos creados en ese barullo. Pero es bueno empezar a calmar la mente en a veces tomarte tiempo de meditar, a veces de tomarte tiempo tuyo a solas,
y de escucharte, de entenderte cuando vas a dormir. Dejá que ese diálogo que esté hablando con vos te va dando información de cómo te encontrás, de cómo estás. Y a veces hay gente que no quiere saber eso. Cómo se encuentra, si se encuentra bien o no. No les gusta. Entonces siempre buscamos aturdirnos. Una película, dormir con película, dormir con el celular. Si te va gustando hasta acá, te pedimos que te suscribas al canal, así nos ayudas a poder continuar con nuestra misión. Exacto. ¿Cómo sabemos si realmente estamos meditando o simplemente estamos con los ojos cerrados? Meditar es el hecho ya de calmar el cuerpo, de que el cuerpo se relaje, ¿no? Cuando vos empezás a meditar, entramos en un sector de relajación donde el cuerpo empieza a relajarse. Y capaz que tu mente no se relajó. Tu cuerpo está así, ¿no? Como si estuviera así, bien aplastadito. Y tu mente está, y sí, ahora tengo que cocinar, ahora tengo que hacer esto. Ya ahí ya estás meditando. Ya eso es meditar. Así que de esa es una buena. ¿Qué papel tiene el ego en la práctica de la meditación? Y es al que hay que callar la boca. Porque el ego juega muy mal a veces en ciertas personas, en otras no. El ego del egocentrismo es el principal, ¿no? El ego del alimento del yo, no, porque estoy alimentando a través de la meditación, mi paz, mi tranquilidad. Pero ¿qué pasa? Y vi tal cosa, y fantaseé tal cosa, y vi lo otro. No, porque yo tengo un nivel mucho más grande que el tuyo, porque yo no sabés lo que logré. Y ahí te dije todo. Ese ego es el terrible. Son las personas más inseguras, las que no saben si hicieron bien las cosas. Así que el ego juega en contra siempre. Bien, yo tuve una experiencia, nosotros nos fuimos a Córdoba, hará 3, 4 años, en el cual tuvimos una meditación muy fuerte. Y yo en estado de meditación me vi de nena, pero no fue una meditación, no es que lo pensé, no, pasó y tengo la certeza de haberme visto yo con 4 años en el jardín infante, jugando con juegos, y verme yo de adulta, y en esa meditación en Córdoba recordé ese momento, en estado de meditación. Entonces, siento que en ese momento de estado de meditación me encontré con mi niña y eso pasó hace 4 años, pero no, fue recordar algo que realmente pasó y fue como una paradoja. Necesito que me expliques eso. ¿Qué pasó ahí? Claro, ¿qué pasó? Ese se llama el famoso reencuentro con la niña interior. Es volver a encontrarte con vos misma desde tu esencia, que es lo que venimos hablando desde hoy. Es que cuántas meditaciones hay del niño interior, cuántas meditaciones te llevan a tu niño interior, porque es el que tenés que sacar a renacer. Vos misma lo estás diciendo, después de haberme visto yo con la nena, es como que sanaron muchas historias para poder hoy aceptarte como adulta. Entonces, es la sanación principal, verte El niño vos interior. en niño interior. ¿Cuál fue el momento que sentiste, para vos, Gabriela, que la meditación dejó de ser una práctica y se convirtió en una manera de vivir? Y para mí fue al instante. Al instante fue, cuando medité por primera vez, ya, como ya venía haciéndolo. Entonces, de esta manera, cuando medité por primera vez, en una meditación más convencional, no dejé nunca más de meditar. Es el día de hoy que medito, es que yo me pude conectar con mis maestros y me pudieron dar todas las indicaciones de cómo yo tenía que seguir con esos dones que me habían dado de nacida y cómo tenía que seguir mi misión de ayudar a la gente. Entonces, es una conexión muy fuerte, es un estado de meditación muy alto que yo lo llevo a mis alumnos, lo llevo a todos, se puede llegar todo el mundo. Lo único que hay que tener práctica y constancia, porque tu vida cambia 360 grados. Sí, ya el cuerpo después de un tiempo te empieza a pedir. Y me pasa a veces que después de almorzar
si no medité, es como que el cuerpo está, necesito meditar. Hay gente que duerme la siesta. Son horarios claves. Yo medito. Claro, pero son horarios claves para meditar. Es el de la mañana, el de ella dice al mediodía. ¿Por qué? Porque toda la energía está yendo, el 80 o 70% de energía va a hacer la digestión. Entonces es el estadio ideal para meditar. Y a la noche cuando nos vamos a dormir. Hay que tener cuidado a la noche cuando nos vamos a dormir. ¿Por qué? Una meditación de 10 minutos equivale a 1 hora y media de siesta. Entonces, porque el tiempo, el lineal es acá. Cuando nosotros meditamos ya nos vamos a otra dimensión, nos vamos a otro desprendimiento del cuerpo, nuestra alma sale del cuerpo. Es un tema largo y más da para hablar de mucho más, que lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces, son esos estados que, ojo a la noche, porque a la noche puedo despabilarme. Entonces tengo que tenerlo bien claro, como yo enseño, apaguen el temporizador y seguir durmiendo, porque si no, fuiste. Hay mucha gente que tiene miedo, piensa que le puede entrar algo al cuerpo, que se le va a meter un espíritu en la meditación. Hablemos un poco sobre Menos eso. en la meditación se te puede meter cuando vos quieras. En la meditación justamente no. ¿Por qué? Porque en la meditación estás empezando a limpiar tu energía. Entonces, no hay ninguna entidad que quiera meterse en tu cuerpo limpiando tu energía. Al contrario, cuanto más sucia y alcohólico, drogadicto estés, más lindo para ellos. Pero eso es otro tema para hablarlo en otro momento. No, cuando meditas, estás en el momento más puro de tu vida. Es la elevación más grande de tu vida. Es donde no te puede tocar nadie ni nada porque estás cuidado, protegido, de todo. Lo que pasa es que hay mucha información de gente en contra de la meditación. Entonces pueden llegar a decir muchísimos disparates. ¿Por qué es tan importante no tener ni celular ni auriculares inalámbricos a la hora de meditar? Hay gente que usa los alambres, los sí. Auriculares inalámbricos, lo usan. Yo soy partidaria que no, porque tienen batería. Al tener batería, está comiendo tu energía. Entonces, no nos damos cuenta. El ser humano no se da cuenta de nada del poder que tenemos con la energía. Una vuelta hice un tratamiento a una persona y yo siempre aviso que saquen los celulares de su cuerpo, pero se ve que ese día, no sé, no lo dije, se rompió el celular. ¿Por qué? Porque toda la energía la absorbió la batería. La batería tiene una fuerza mucho mayor a veces que el ser humano que lo porta. Entonces, puede romper todos esos artefactos. Sí, bien. Se pueden romper. Bueno, danos algún consejo para la persona que esté de atrás del video, que quiera empezar a meditar, algo simple de 5 minutos, cómo tiene que respirar, cómo tiene que entrar a la meditación, cómo tiene que salir de la meditación. Bien, rápido y simple, que te va a tardar menos de 5 minutos o 5 minutos, es, te buscas un momento de lugar cómodo. Estás en la oficina, andate al baño, lo he hecho. Estás en un lugar donde hay ruido, andate a una plaza. Hay ruido, te van a ver, ¿qué te importa? En un colectivo, han meditado, en todos lados. Lo que vamos a hacer son las respiraciones conscientes, rápidas y seguras. Primero vamos a sacar lo negativo del cuerpo. Soplamos hacia afuera. Una vez que sacamos lo negativo del cuerpo, inhalamos por nariz hasta donde me da y exhalamos por boca. Inhalamos por nariz hasta donde me da y exhalo por boca. Y cierro los ojos. En la segunda respiración o tercera, cuando vos quieras. Y seguir respirando, inhalando y exhalando. Inhalando por nariz y exhalando por boca. Cuando lograste ya tranquilizarte, imagínate que estás en un paisaje que a vos te encanta ir, un lugar que te encanta ir. Entonces te vas a imaginar que vas caminando por ese lugar, te vas a ver vos, te visualizás. Primero vas a visualizarte en segunda persona, entonces te vas a visualizar que estás caminando por una playa, que vas hacia la costa, que te ves tus pies cómo se mojan en el agua, ves los detalles que puede haber en ese paisaje, como el horizonte, el agua transparente, los pájaros, las plantas,
Y te vas mirando y mirando y te vas imaginando y fantaseando cómo estás en ese lugar. Una vez que ya sentiste que ya viste todo, volvés. ¿Cómo? De nuevo, inhalando por nariz y exhalando por boca, con los ojos cerrados. Inhalás por nariz y exhalás por boca. Y cuando vos creas conveniente en la tercera, cuarta respiración, abrís los ojos. Y luego vas a ver la diferencia que hay. Hacelo ya, no pierdas tiempo. Hacelo ahora y vas a ver qué diferencia hay. Es enorme. Bueno, llegamos al final de este capítulo. Te pedimos por favor que te suscribas para bancarnos este canal que lo hacemos con muchísimo amor para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y el día comienza hoy. Tu cambio comienza hoy.